compartir el Salmos 90, 12, que dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Tanto los grandes como los niños y los jóvenes y los adolescentes puedan todos los días pedir al Señor que nos enseñe, que somos cortos en esta vida, pero que toda nuestra vida sea para que podamos vivirla con sabiduría, porque tenemos un Dios sabio, y que aprovechemos cada momento. Señor, en este momento te doy gracias porque sé que tu Espíritu Santo, Señor, tiene libertad para hacer en nuestro ser interior lo que has preparado, Señor. Bendigo a cada corazón, bendigo a los que, Señor, se distraen, para que, Señor, en este tiempo puedan ver, Señor, que vos nos ayudas a entender, a disfrutar de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que vos nos guíes, Señor. Y gracias, Señor, porque aún tenemos libertad de poder reunirnos y disfrutar de tu palabra. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con las epístolas generales, que también son cartas, como las que estuvimos viendo, las de Paulina, pero acá encontramos diferencias, porque son generales, ¿no? Fíjense en que Pablo escribía a una iglesia en particular temas particulares, específicos, que le estaba pasando a esa iglesia o a ese hermano. En cambio, estas cartas que vamos a ver, que son cortitas, ¿sí? La única más larga va a ser Hebreos, pero tiene mucha riqueza espiritual. Así que, bueno, yo soñaba estas 2 semanas, ahora es Santiago, después va a ser Pedro, y así con cada. Pero el Señor nos habla de diferentes maneras y me encanta, porque cada vez que vemos una materia nueva o un libro, que no es nuevo. ¿Cuántas veces han leído Santiago? ¿Varias? Sin embargo, siempre nos va a hablar de diferentes formas, no porque dice cosas distintas, sino que la palabra del Señor se adapta a nuestras situaciones. Yo digo, el Señor se sentó a escribirnos porque Él conoce desde el inicio hasta el final de nuestra vida. Así que bueno, epístolas generales son las cartas que fueron escritas durante un periodo de 40 años, ¿no? Entonces acá, pásame, van a tener diferentes temas, ¿sí? Yo los quiero dividir así para que ustedes tengan un pantallazo. Santiago y Primera de Pedro van a hablar de temas éticos, ¿no? De lo moral. Y esto va a ser ¿para qué? Para que el verdadero Hijo de Dios sepa cómo vivir. ¿Qué carácter, qué cualidades tenemos que tener como hijos de Dios? Y son cartas tan prácticas que realmente todos los días yo tengo que pensar, ¿lo que me está enseñando está en mi vida o no? Acá es, vos tenés que tener ta, y esto no, vestite de esta forma y de esta forma, ¿no? Y así. Siempre va a haber comparaciones de qué es ser un verdadero hijo de Dios y qué cosas te tienen que diferenciar a vos como hijo de Dios. Según de Pedro y Judas son más bien escatológicas, ¿no? Van a hablar de los últimos tiempos, como fíjense en Tesalonicenses, que habla un poquito. Estos también son cortitas, pero van a hablar de la venida del Señor, de las cosas que van a pasar, de los últimos tiempos. Primera, segunda y tercera de Juan es cristológica. Va a hablar de Cristo, específicamente de quién es, ¿no? Nuestro Dios. Y Hebreo, yo lo puse como judaica, pero va a hablar y hace una comparación, ¿no?
con los tiempos de antes en el Pentateuco. Entonces, lo puse así, exactamente no es judaica, porque estamos en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero bueno, era una palabra para definir. Bien, hoy nos toca Santiago. ¿Saben que Santiago, en realidad, siempre van a ver en Mateo, Lucas, Juan, que lo llaman Jacob, ¿no? Y este Santiago es el hermano de Jesús, ¿sí? Jacob, me encanta decir Jacob. Jacobo. No tiene un significado específico Santiago, más que le dicen que puede ser que sea justo su nombre, ¿no? Pero bueno, este Santiago, ustedes saben, y me pongo acá, al principio cuando Jesús estaba en la tierra, muchas veces dudó de él. Muchas veces no le creyó. Y hasta pensaba que estaba medio loco Jesús. Y fíjense en que cuando Jesús murió y se le apareció a sus discípulos, ahí le fue revelado quién era Jesús. Entonces la vida de Santiago cambió. Y lo vamos a ver, esta vida transformada en su libro y todo lo que él enseña. Incluso todo lo que él enseña es todo lo que él estuvo aprendiendo al lado de su hermano mayor. Porque Jesús era su hermano mayor. Y ustedes fíjense que muchas veces los hermanos mayores tendrían que enseñarle a sus hermanos menores. Jesús hizo eso con sus hermanos. Pásame. Bien, entonces, ¿saben que cuando Pedro, Jesús ya no estaba, ¿no? Quedaron los apóstoles, los discípulos que después fueron apóstoles, que se hicieron cargo de la iglesia de Jerusalén? Piensen que son judíos, Santiago es judío. Pedro se fue de Jerusalén y lo pusieron a Santiago como el líder. Fíjense que en la carta vamos a ver que él no se llama apóstol porque no era uno de los discípulos. No era llamado a ser apóstol, pero sí estuvo ahí cuidando a la iglesia de Jerusalén. Sepan que Santiago, antes del concilio, escribió la carta, ¿no? Se han dispersado por muchos lugares. Se dispersaron, estamos en esta zona, cerca de Chipre. Entonces, estaban todos hermanos separados. Pero le urge a Santiago escribirles. Porque él quería que sus vidas sigan siendo de ejemplo. Ahí lo vemos más específico. Bien, me encantó pensar en esto. Jacob, como era el hermano menor, creció con las enseñanzas y vamos a ver, ustedes pónganse a ver que todo lo que él enseña está en el sermón de Jesús. Todo lo que él enseña lo encontramos en Mateo y en Marcos y en Lucas. Y en los proverbios. ¿Quién conocía tanto los proverbios de sabiduría? Jesús. Entonces él, pensaba en estos dos, ¿no? En algo que estaba escrito, pero en algo que salía de la boca de aquel que enseñaba, el rabí. No desperdició nada de lo que estuvo escuchando. Y lo guardó. Así que ustedes siempre guarden, aunque no entiendan en el momento, porque después se le hace la luz. Ahora sí le digo. Bien, entonces, recuerden que fue escrito en Jerusalén y Santiago es muy específico. Él no le va a enseñar teología, no le va a decir las doctrinas específicas. Él lo que quiere es corregirlos, es mostrarles cómo es la vida de un hijo de Dios. Apunta a él, ahí, a ser hijos de Dios, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con Santiago, perdón,
Digo, otro libro. Perdón, quería contar que el nombre Santiago viene de la conjunción de, viste que en griego es Jacob, y Saint también es griego, entonces es Saint Jacob y después se unió y nosotros lo decimos Santiago, pero es las dos cosas, Saint Jacob. O Santo, sí. San Jacobo, digamos. Bien, vamos a empezar por el versículo 1 nomás, del capítulo 1. Dice, yo Santiago, esclavo. En el hebreo es doulos, ¿no? Un esclavo específico de alguien, su amo Jesús. De Dios y del Señor Jesucristo. Escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mi saludo. Me lo apagas de principio a escribir. Hasta ahí nomás. Así se presenta Santiago. Yo quería dividir toda la carta, y vamos a ir parte por parte, porque Santiago se va a basar en el primer mandamiento. ¿Saben cuál es el primer mandamiento? ¿Y el esencial? Bien, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué más? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, entonces, el libro de Santiago va a estar dividido en dos. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Para empezar, déjenme dar mi machete porque si no me pierdo. Vamos a empezar con el capítulo 2, del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué vale decir que tenemos fe y que somos cristianos si no demostramos ayudando a los demás? ¿Podrá este tipo de fe salvar a alguien? Si un amigo nuestro necesita alimentos o ropa y le decimos, bueno, que te vaya bien, que comas mucho y no pases frío, pero no le damos ropa ni comida, ¿de qué le sirven nuestras palabras? No, tener fe no basta. Hay que hacer el bien para demostrar que la tenemos. La fe que no se demuestra con buenas obras no es fe. Es algo muerto, inútil. Cualquiera puede decir, y con razón, dice que la salvación se obtiene por fe solamente. Yo digo que las buenas obras son importantes también. Porque tú, que no haces buenas obras, no puedes demostrar que tienes fe. En cambio, cualquiera se da cuenta que tengo fe por las obras que hago. ¿Todavía hay alguno entre ustedes que no piensa que basta con tener fe? ¿Fe en qué? ¿Fe en que hay un solo Dios? Hasta los demonios creen y tiemblan de espanto. ¡Tonto! ¿Cuándo vas a acabar de aprender que nada sirve creer si uno no hace lo que Dios quiere? La fe no se plasma en buenas obras, no es fe verdadera. ¿No recuerdas que Abraham, nuestro padre, fue declarado justo por algo que hizo? Estar dispuesto a obedecer a Dios, aun cuando esto significaba sacrificar a su hijo en el altar. ¿Ves? Tan grande era su fe en Dios que estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa que el Señor le pidiera. Su fe, pues, quedó perfectamente demostrada por aquel acto, con aquella buena obra.
porque eso es lo que las Escrituras dicen, que Abraham creyó en Dios y que el Señor lo declaró justo y hasta le dio el título de amigo de Dios. Así pues, el hombre se salva por lo que hace y por lo que cree. El caso de Rahab, la prostituta, es otro ejemplo de esto. Rahab se salvó por el bien que hizo, escondiendo a los espías israelitas y ayudándolos a escapar por otro camino. Al igual que el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe está muerta si no fructifica en buenas obras. Así es. Ustedes saben que me gusta pensar que Abraham jamás dudó de Dios, porque amaba a Dios. Si uno ama a alguien, no va a dudar. Y aquel que ama a Dios tiene una fe genuina, no va a dudar. Poner el hacer adelante de la con el apocalipsis. Ah, sí. La aplicación número 2. Estamos igual, pero bueno, ya. Bien, ¿saben dónde está esto? En Mateo 7, del 21 al 27. Mateo 7, del 21 al 27. Yo pensaba en esto. Santiago era muy sincero, o sea, si vos tenés fe, tenés que tener obras. Porque las obras van a mostrar la fe que vos tenés. No podés, y da un ejemplo claro, o sea, no podés decirle a tu hermano, anda y abrigate y vos no le das nada. Es como, son palabras, pero la fe no tiene palabras, tiene acciones. Tenemos que tener acciones de nuestra fe. Yo siempre la miro a la fe como aquella que a mí me va a accionar. Porque esa fe me va a mover. Y esa fe va a crecer. ¿Por qué? Porque yo no tengo fe en algo humano. Yo tengo fe en un Dios todopoderoso. Y cuando a nosotros se nos revele quién es Dios, dejamos de preocuparnos por tantas cosas en este mundo que pareciera que son tan grandes. Y Santiago le pasó esto. Conoció quién era Jesucristo. Y se dio cuenta que Él era el Hijo de Dios cuando lo vio vivo. Entonces, ¿qué necesito yo pensando en esto, no? Santiago se le reveló a Jesucristo como el Señor cuando resucitó. ¿Qué cosas tiene que resucitar el Señor en mí? Para que yo sea aquel que pueda creer y que no me mueva de esta fe. Nosotros vivimos en esto, en no ser movidos y entender quién es Jesucristo. Si es tiempo de pedirle al Señor que nos muestre, Él se va a revelar. Más de 30, menos, porque era más chico, ¿no? Pero toda su vida estuvo Santiago con Jesús, creció con Jesús, sabía cómo era Jesús, lo conocía. Sin embargo, ¿cuántos años pasó para que Él quisiera dejarse revelar por Jesucristo? Entonces, ustedes vayan asentando bases. Si yo estoy dudando, tengo que revisar cuánto amo a mi Dios. Porque el que ama verdaderamente a Dios siempre va a tener esta fe genuina. Bien, sigamos. Vamos. Lo de Mateo, ustedes lo revisan y lo leen en su casa. Ahora vamos, Santiago 3, del 1 al 12.
Bien, dice, amados hermanos, no muchos deberían ser maestros, y esto me tocó a mí primero, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos, me encanta esto, que había varios hermanos que enseñaban, porque los que enseñamos, claro, ahí dice algo, estoy en conjunto con varios, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Me tiene que pesar la palabra. Y eso es lo lindo. Yo tanto tiempo digo, Señor, gracias, porque tu palabra, a pesar de que nos pesa, también nos da alegría. Y sepan que cuando nosotros aprendemos para enseñar a otros, al que le tenemos que dar lugar primero es el Espíritu Santo, quien es el que me va a mostrar cómo es. Porque esto no tiene que salir de mis conocimientos, sino del verdadero conocimiento de quien lo escribió. Yo siempre digo que el autor de este libro está vivo porque me encanta pensar en la forma en que uno escribe. Yo la Debbie la vi toda mi vida, pero me encantó sentarme a leer lo que ella escribió, ese libro. Entonces es como que digo, wow, su forma de escribir se ve en algo. Y así está la esencia de una persona. Entonces dice acá, vamos a ser juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pero si pudiéramos dominar la lengua, y acabo de hablar de algo, la lengua, fíjense, y las mujeres hay que morderlas. Pero miren, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todos sentidos. ¿Saben que se puede? Porque si no, no hubiera dicho esto. O sea, uno puede dominar la lengua. Necesitamos más del Espíritu. Seríamos perfectos. Fíjense que la palabra perfecto va a aparecer 7 veces en este libro. Y significa, en el griego es tamim, y en el hebreo es tamim, y en el griego es teleios, ¿no? Plenitud o integridad. Es completo ser perfecto, no es ser alguien así. Íntegros, que no se divide, que no tiene mezcla, ¿no? Una sola cosa. Entonces, ser perfectos es ser una sola cosa, verdaderamente hijos de Dios. Así que dice, vamos a ser perfectos si somos capaces de controlarnos en todo sentido. Dice, podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También, un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, pero por fuerte que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego que quema, que incendia, que hace desastre. En un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. ¿Qué decía Jesús? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del corazón. ¿Se han fijado? Entonces, acá está diciendo, y lo compara con las cosas más pequeñas. Yo ahora no me acuerdo, pero estuve viendo que el timón del Titanic, uno de los barcos más grandes,
Imagínense que su timón manejó semejante barco y no era tan grande. Entonces, acá Santiago va a hacer comparación de cosas pequeñas pero que mueven grandes cosas. En esta versión, Ani, el versículo 6 dice: y la lengua es una llama de fuego en un mundo de maldad, veneno que contamina todo nuestro cuerpo. El infierno mismo puede evitar esta llama y convertir nuestras vidas en llamaradas destructivas y desastrosas. Pero acá, cuando habla de corrupción, habla de veneno, que va matando, que va contaminando. Que va contaminando. Y va matando de a poquito. Entonces, dice, el ser humano puede domar toda clase de animales. Miren la autoridad. Toda clase de animales. Toda clase, o sea que no se nos escapa ninguna especie de animal. Aves, reptiles y peces. Miren, cielo, tierra y agua. Eso por lo que dice en Génesis, ¿no? Sí. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal, como yo la leí. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Es más grave que la palabra dicha, porque en lengua, cuando estás hablando de lengua, estás hablando de pensamientos, de los pensamientos que tienen lenguaje. ¿Sí? De tus pensamientos, tu escritura, lo que vos decís. Fíjense que Jesús me hace pensar, pero creo que debe estar en ese versículo que les voy a dar, cuando Jesús dice que, viste que le dice, no matarás, y yo les digo, alguno que dijera a su hermano, también es homicida. Es mucho más. Todas esas cosas me hacen acordar, wow, Santiago, cómo retuvo tanto, ¿no? Entonces dice acá que la lengua, o sea, las palabras, lo que nosotros pensamos, hacemos, muchas veces tiene dos fuentes pareciera, pero el que ama al Señor tiene que tener una sola. Y es usar y dominar su lengua. Usar y dominar su lengua. Para solamente bendecir a Dios. Y saben que muchas veces nos cuesta a nuestro hermano. Me perdí. El 10. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermano mío, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Puede? No. Ni la naturaleza tiene eso. La naturaleza es una. Es como íntegra. Y el Señor nos hizo también íntegros. Porque el Señor con nosotros no nos hizo sino más. Fuimos su creación hechos por sus manos, moldeados por Él. Entonces podemos dominar la lengua, ¿no? ¿Acaso una higuera puede dar aceituna y una vid higos? Es algo ilógico. O sea, el fruto es uno. Si vos sos higuera, vas a ser higo. Y si sos vid, vas a ser uva. No vas a ser... No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Entonces yo acá pensaba, estas son mis palabras, ¿no? Pero bueno, este capítulo me hace pensar en el amor al prójimo, pero también en el amor a Dios. Porque saben que si nosotros dominamos nuestra lengua, y es una decisión, porque el Señor nos hizo para que decidamos, ¿sí? Que de nuestra boca nos salgan dos cosas. Si bendecimos, bendecimos, vamos a bendecir. Que no salgan maldiciones de nuestra boca, porque somos hijos de Dios. Entonces, acá
domina su lengua. Necesitamos llenarnos más de la palabra de nuestro Señor, para que cada vez nuestra vida pueda llenarse más. Y ahí lo vemos en Lucas 6, del 43 al 45, que está a continuación, así que no nos vamos a ir tan lejos. El sabio llevará una vida piadosa de la que han de brotar siempre buenas obras. Y mientras menos se capte de esas buenas obras, más sabio será. No se te ocurre nunca pensar que eres sabio ni bueno si en el fondo eres envidioso y egoísta, porque no hay peor mentira que esa. La envidia y el egoísmo no se originan en Dios. Al contrario, son terrenales, carnales y diabólicos. No hay envidia y egoísmo, hay desorden y todo tipo de maldad. Donde hay envidia y egoísmo, hay desorden y todo tipo de maldad. El que tiene sabiduría de Dios, en primer lugar es puro. Además, es pacífico, amable, benigno, misericordioso, bondadoso para con los demás, entusiasta, franco y sincero. Y los pacificadores siembran paz para cosechar bondad. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Saben que el que ama a Dios diferencia, porque yo pensaba, la sabiduría terrenal es muy competitiva. Y yo digo, ¿cuánto desastre hace el creer en una sabiduría vana, corta? Yo digo, desde los tiempos de antes, querer explicar, como la filosofía, el argumentar, porque es lo que hacen, quieren encontrarle explicación al todo, ¿no? El porqué, de dónde sale, pero no con un corazón de decir, bueno, quiero conocer al Creador, sino que lo tuercen, buscando tantas cosas que no tienen sentido. Y lógico, ustedes fíjense, ¿cómo vas a pensar que todo sale desde una explosión? Pero eso hace lo terrenal, por eso es diabólico. Quieren confundir. ¿Para qué? La sabiduría terrenal nos separa del Dios sabio. Nos separa. Y a veces quieren y aspiran humanamente una sabiduría sin Dios, cuando tenemos la fuente de la sabiduría, que es Dios. Y saben que la sabiduría, siempre la veo como todo, característica de Jesús. La sabiduría es pacífica, es generosa, no es egoísta. Y ese es mi Cristo. Y acá, el que ama a Dios busca la sabiduría verdadera. Y lo vemos en Mateos 5, del 3 al 11. Ustedes piensen en eso. Santiago está dividiendo dos, yo lo veo así, ¿no? Pero bueno, saben que cuando yo leí y digo, ay Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? El que busca la sabiduría, el Señor es tan bueno que nos muestra. Y me dio la idea. Se me ocurrió ahí. Entonces me entusiasmé. Entonces me puse a buscar y empecé a leer y a pensar, ¿no? Yo digo, gracias Señor
porque Él nos revela y nos muestra. Bien, ahora vamos a Santiago 4, del 1 al 10. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Envidian los que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. El otro, la Reina Valera dice, piden y no reciben porque piden mal. Piden mal para gastar en vuestro deleite. El 2. Codician lo que no tienen y matan por conseguirlo. Sienten envidia de algo y si no lo pueden conseguir a las buenas, pelean para obtenerlo. Sin embargo, si no tienen lo que desean, es porque no se lo piden a Dios. Porque no se lo piden a Dios. El que ama a Dios sabe cómo pedir. Quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? ¿Cómo sabes que mañana te vas a levantar vivo? Si vos no sos dueño de tu vida. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Como les leí en el Salmo, enséñanos a vivir. Porque nuestra vida es corta. Y yo creo que ahí David sabía. Hay otro salmo que también dice que nuestra vida es más pequeñita que la palma, así cortita. No lo encontré, pero lo tengo ahí marcado. Entonces, ¿cómo saben? Nuestra vida es como una neblina. La neblina, ¿cuántas horas dura? Luego me puse a pensar. Un rato. Pero no dura todo el día. Es un rato, unas horas nomás. Hasta que sale el sol. Hasta que sale el sol. Hasta que sale el sol. Entre 1 y 3 horas después de la salida del sol. Dice que Lo que deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Saben que todos los días nuestra vida tiene que depender de consultarles al Señor? Y siempre me gustó lo que la Biblia decía, que cuando ella se levanta le dice qué vamos a hacer hoy. Me encanta pensar en eso, ¿no? Porque el Señor es nuestra vida. Nosotros no vivimos para nosotros, para nuestros negocios, para lo que proyectamos. El Señor, por su gracia, nos da sueños, nos da proyectos. Nos muestra, porque Él es bueno con nosotros, pero nuestra vida depende de Él. Entonces, acá le está diciendo, ustedes no vivan confiados en ustedes, porque vos no sos dueño, o sea, sos una neblina. No confíes en tu propio conocimiento, en tus propias capacidades, porque vos no sabes qué te va a pasar mañana. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, saben
bueno que todos los días dependan y consulten a Dios. Que todos los días. ¿Saben que cuando nosotros vivimos así, consultándole a Dios, metemos menos la pata? Nos libramos de resolver tantas situaciones que hubiéramos dicho, no, Señor, si te hubiera consultado antes. Santiago le está enseñando. No es que tampoco los reta, ¿no? Pero esta es la salida. El que ama a Dios, confía y le pregunta primero a Dios. Y cuando yo pienso en esta parte, digo, así era la vida de Abraham o de Enoch. Dice que caminaba. Y caminar con Dios es escucharlo, es preguntarle, ¿no? Todos los días. Es vivir sus planes. Los planes del Señor son mucho más hermosos que los nuestros. Entonces es más lindo vivir así. Cada mañana, a partir de mañana y hasta ahora, ¿no le has preguntado al Señor qué va a hacer en el día? Bueno, arranque mañana preguntándole, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy con mi trabajo, con la gente que me voy a cruzar, con mi lugar? Y yo agradezco porque digo, bueno, yo cambié de así, ¿no? De cuando la Biblia me enseñaba que yo se levantaba y decía, bueno, Señor, yo todos los días le digo, a veces tengo y a veces no tengo, pero digo, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy en mi lugar de trabajo? ¿Qué vamos a hacer juntos? Y yo me gozo tanto porque el Señor es tan bueno conmigo y me lleno tanto. Y decir gracias, Señor, porque vos sos dueño de mi lugar y de mi trabajo. Entonces, el capítulo el que ama al Señor siempre pone la confianza en Él. Mateo 6, del 25 al 34. Si no me equivoco, es cuando Él dice que no se preocupen por el día de mañana, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay otros versículos como Proverbios 16:33 que dicen que nosotros podemos tirar los dados, pero el Señor sabe cómo van a caer. El Salmo 89:47, el 102:11, que nuestra vida es corta como la neblina o como la hierba del campo, en Job 14:2 y en Isaías 40:6. Bien, nos queda el último. No, nos quedan dos todavía. Santiago 5, del 1 al 6. Ay, me levantaste, bueno. Dice, perdón, ustedes nos ven, Presten atención, otra vez. Como, presten atención. Ustedes, cuando dicen presten atención, es como que se está dirigiendo a públicos así, a punta, ¿no? Aparte yo creo que es para que no se distraigan, porque es como que todo el tiempo la estoy diciendo. Presten atención. Ahora te vas a hablar a alguien en particular. Ustedes los ricos, los judíos son muy buenos para hacer negocio. Son bendecidos, ¿no? Pero son unos genios haciendo negocio. Allá hay un medio... Le falta el ¿De hola? Dice, ustedes los ricos lloren. Cuando dice los ricos, todos, los que son creyentes y los que no. A todos esto va dirigido, a todos los judíos. Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Para mí, calamidad es algo muy, una palabra como diciendo, te va a esperar algo muy, pero muy feo. No es tristeza,
No es una angustia así nomás. Es una calamidad. Su riqueza se está pudriendo. ¿Qué enseñaba? ¿Qué decía Jesús de las riquezas? Que no hagamos tesoros en la tierra. Y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata sean corroídos. ¡Wow! Está hablando de eso que le dijo Jesús. No hagan tesoros en la tierra. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirá la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan la protesta de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todo y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado personas inocentes que no ponían resistencias. Fíjense que sus riquezas no fueron riquezas buscadas por el Señor, porque tenemos un Dios rico. El Señor no quiere que seamos pobres. El Señor nos da y nos bendice con bienes materiales, pero para bien. Estos tenían riquezas a costa de los otros, ¿no? Al oprimir al pobre, al usarlo. Y el Señor tiene en cuenta esto. El Señor tiene en cuenta. Cuando uno es empleador, tiene que tener un corazón generoso con sus empleados. Porque el Señor no solamente, ustedes fíjense que el empleador generoso tiene más que aquel que quiera agarrarse todo a costa de los otros. El Señor bendice mucho más. Entonces acá, primero, le está diciendo, les va a venir un juicio. Les va a venir un juicio a ustedes los ricos que se basan en oprimir a los otros, porque el Señor está escuchando el clamor de aquellos que están siendo oprimidos. El Señor está escuchando. Si oprime al pobre para aumentar su riqueza, ciertamente estará la pobreza. Igualmente es el ejemplo del camello, no pasará por el ojo de la aguja. El rico. El rico. Sí, está bueno eso, ¿no? Entonces acá le está diciendo que lloran y giman con angustia. ¿Saben por qué? Porque estos vivían amando al dinero, amando las riquezas, amando a estas cosas del mundo. Y no amaban a Dios, que es el Señor de las riquezas. Y cuando nosotros amamos las cosas de este mundo, nuestro corazón no es íntegro. Hacemos cosas de maldad, porque es lo que sale de este mundo. Cuando vos tenés el corazón, por eso es necesario tener un corazón íntegro. Cuando ustedes tienen un corazón íntegro, acá, ¿no? Busca la prosperidad solamente en el Dios que tiene todo. En eso, el Señor, sepan que el Señor nos prospera y nos da más. Pero necesitamos nosotros pensar, si yo estoy queriendo las riquezas de este mundo de una mala motivación, ¿cómo estoy queriendo yo ser prosperado? ¿Cómo? Piensen en esto, ¿no? Entonces acá el cristiano busca las riquezas de Dios. Dios no es material. Lo material es pasajero, pero las riquezas espirituales son muchas más eternas porque nos hace bien. Y ahí tienen
Mateo 6 del 19 al 21. Y vamos con el último. Santiago 5 del 7 al 11. Dice, estoy corriendo. Amados hermanos, tengan paciencia, no pierdan la esperanza. Tengan paciencia. Mientras esperan el regreso del Señor, piensen en los agricultores. Con paciencia esperan la lluvia en el otoño y la primavera. Esperan la lluvia temprana y la tardía, dice otra versión. ¿No? Ustedes sepan que la lluvia temprana cae para un agricultor para empezar a germinar la semilla. Y la tardía le da madurez a esa cosecha. Entonces dice, tengan paciencia, porque las lluvias no caen de una tras de la otra, pasan meses. Una es en noviembre y la otra es en marzo. O sea, tenés que esperar, pero vas a tener fruto. Si vos tenés paciencia, dice, y tengan paciencia. Esto no pierdan la esperanza, porque mientras nosotros aguardamos y vivimos en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo nos va a venir a buscar. Y ustedes son frutos, ¿no? Tengan paciencia. ¿Saben qué? La semilla germinó en el Pentecostés, cuando todos recibieron el Espíritu Santo. Y ahí empezaron a dar frutos después. El Señor puso la semillita y les dio y brotaron. Entonces van a madurar. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. El que no está animado lo tenemos que animar. No dejemos que ninguno de nuestros hermanos se desanime. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen uno de los otros, o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. No se quejen. Algo que tenemos que saber. No se quejen. No se quejen del color colorado de mi hija acá. No se quejen. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Sepan que Jeremías estuvo muchísimos años dentro de un cepo, en las oscuras, ¿no? Muchos años. Sin embargo, en esos lugares, en ese lugar, yo cuando lo veía digo, wow, ¿cuánto habrá aguantado Jeremías? Encima, sin comida, porque no tenía muy rica comida, en las oscuras, frío, mojado por mucho tiempo. Estar ahí, yo no me lo imaginaba, pero sin embargo, en medio de eso él decía, Señor, tu amor es mucho más fuerte y no me puedo callar. Y salió de ese lugar y siguió hablando palabra del Señor. No se cayó. No se cayó. Y tuvo paciencia de esperar en ese lugar. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmezas en tiempo de dolor. Isaías fue aserrado por causa de Cristo. Y él aguantó. Y no negó al Señor. Por ejemplo, ¿han oído
va a hablar de Job? ¿Ah? Un hombre de gran perseverancia. Mirá cómo lo describe. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. El Señor es bueno. Y esto quiero que lo tengan ahí, agárrenlo, porque lo vamos a usar después. El Señor es bueno. Pues sobre todo, hermanos míos, nunca juren ni por el cielo ni por la tierra. Ah, no, ese va con otro. Ahí hasta el nombre. Aguarden con paciencia, no pierdan la esperanza, porque tenemos un Dios bueno y lleno de misericordia. Tenemos un Dios bueno y lleno de misericordia. Ustedes sepan que mientras nosotros aguardamos, ¿no? Esperamos al Señor. Mateos 24:13. Mateo 24:13. Pobre, los que están ahí lejos. Pero bueno, Señor les dé oído y discernimiento. Sepa que el Señor siempre dijo: permanezcan firmes. No dejen que nadie los engañe. Permanezcan en mí. En mí. Yo estoy en ustedes. Yo estoy en ustedes. Como el pámpano. Yo estoy. Siempre me hace pensar en eso, ¿no? Santiago recordaba todo lo que el Señor decía. Entonces que en estos momentos siempre me acuerde de la palabra. Cuando la Debe subió ese reel de La vida es maravillosa, dije, Señor, y antes veía que el Señor en realidad hizo todo tan maravilloso para que disfrutemos, y nosotros, que somos medio burritos, pensamos que todo está mal y vivimos en eso que nosotros miramos, pero no nos damos cuenta que el Señor hizo todo tan maravilloso para que vivamos en sus maravillas. Y seguimos pensando que todo nos va mal, que no me hacía. Digo, la vida es maravillosa, porque el Señor es maravilloso. Que todos los días pensemos en esto. El Señor es maravilloso e hizo todo tan maravilloso. Si ustedes se ven y piensan cómo fuimos creados, nos vamos a sorprender. Nos vamos a sorprender porque cada parte de nuestro cuerpo es maravilloso. Cada parte de nuestro cuerpo. Aún la orina. Es decir, ya. Pero es maravilloso, porque el Señor lo formó así. Bien, vamos con el otro. Amar al prójimo. Ahora vamos a Santiago 2. Del 1 al 13. Dice: mis amados hermanos, ¿cómo puedo afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a una reunión vestido con ropa elegante, joyas costosas, y al mismo tiempo entra con perfume de Natura y con Belén, con las uñas hechas por Belén. Y después viene y entra una persona pobre y con ropa sucia, que se baña con Plusbel. Que se baña con Plusbel, y ropa del shopping acá, de hecho los 42. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y dan un buen asiento, pero al pobre le decís, tú puedes sentarte, quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso,
¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escuchen, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que van a heredar el reino que Dios promete a quienes lo aman? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Ahora me perdí, ¿vieron? A los que aman, pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes? Recién lo leímos. ¿Quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favoreces más a alguna persona que a otra, cometes pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece toda la ley de Dios, menos una, es tan culpable como el que desobedece toda. Tenés que cumplir todo. Si le erraste, estás en el mismo puesto que el que es desobediente. 11. Porque el mismo Dios que dijo no cometas adulterio, también dijo no cometas asesinato. Así que ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan, hasta ahí nomás. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. La compasión me va a dar compasión y misericordia de mi Señor. Entonces, el que acá no tiene favoritismo, ama a todos. Yo acá le había puesto. No tiene malas intenciones. Le voy a poner el lado. Amamos a todos. Y amar al prójimo es amarlo como es y no hacer favoritismo ni por cómo se viste, y tampoco si me cae bien o no. Si me llevo bien con el otro, no. Saben que tenemos que amarnos. Y acá está, ustedes búsquenlo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Santiago 4. Vamos más rápido porque nos queda poco. Del 11 al 12. No critiquen ni hablen nunca mal del otro, hermanos míos. El que lo hace se opone a la ley de Dios, que ordena amar al prójimo. Nuestro deber no es oponernos a dicha ley, sino obedecerla. Solo el que nos dio la ley puede constituirse en justo juez nuestro. ¿Qué derecho tenemos entonces a juzgar o criticar a los demás? ¿Saben qué? Dice que con la misma medida en que juzgamos vamos a ser juzgados. Que mi medida no sea tan grande. Piensa en eso. ¿No? Que no tenga una medida tan grande de juzgar al otro. Y esta es una tarea que nos cuesta a todos. Porque tenemos preconceptos, prejuicios. Y yo digo, Señor, transforma nuestra vida. Para que no estemos ahí teniendo el láser de juzgar a todos. Que el Señor nos transforme y que nos dé ese amor verdadero de amar al otro, de amar al que está al lado mío, de amarlos. No condenamos, podemos corregir, pero no condenar. Y que el Señor también saque de nuestra boca, no va a cambiar más, ¿no? O va a recibir tal cosa.
que podemos cambiar también y domar la lengua. 5:12. Sí. Pero, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Digan simplemente sí o no. No sea que pequen ustedes y Dios los castigue. ¿Que alguien está afligido? Ore por su problema. ¿Que alguien está alegre? Cante alabanzas al Señor. ¿Que alguien está enfermo? Yo sigo. No. Acá dice que tu sí sea sí y tu no sea no. No distorsiona la verdad. Por amor al prójimo. Que mi sí sea sí. Y esta es una característica que tenemos que tener. Palabra. Si nosotros decimos algo, tenemos que cumplirlo. Por eso hay que domar también la lengua. Que no se nos escape algo que después no podamos cumplir. Porque no es solamente decir, te cito a las 7 y no vengo. Ah, no, se me cruzó. ¿Saben que ustedes le hacen daño al hermano así? Porque su hermano vaya a saber qué ha dejado, qué dejó para poder venir. Y nosotros no valoramos lo que hace el hermano también, por nuestras palabras. Entonces, también pensemos cuando nos comprometemos en algo. Porque mis acciones también van a hacerle a mi hermano. Piensen a ustedes si les gusta. No distorsionar la verdad. Si nosotros decimos algo, lo tenemos que hacer. Bien. Santiago 5 del 13 al 18. Ahora sí debo seguir. ¿Alguien está afligido? Ore por su problema. ¿Alguien está alegre? Cante alabanzas al Señor. ¿Alguien está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, quienes orarán por él. Le echarán encima un poquito de aceite y pedirán al Señor que lo sane. Y la oración que eleven, si la elevan con fe, sanará al enfermo, porque el Señor pondrá sobre él su mano sanadora. Y si la enfermedad es consecuencia de algún pecado, el Señor lo perdonará. Confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La ferviente oración de un justo es poderosa y logra maravillas. Elías era tan humano como nosotros y sin embargo oró fervientemente que no lloviera y en los siguientes 3 años y medio no cayó ni una gota de lluvia. Luego oró que lloviera y llovió a cántaros y la hierba reverdeció y los huertos volvieron a producir. No, si alguien se aparta, vuelve. No. Por eso. Me gusta esto. Inspira una vida de oración para todo, la oración. Confesamos nuestros pecados, nos perdonamos, pero oramos. Oramos por nuestro hermano que está enfermo, oramos por nuestros hermanos que están en falta, pero la oración es lo que nos une, ¿no? Ustedes fíjense que cuando nosotros oramos, nos comunicamos más y conocemos más a Dios, porque no es solamente parlotear. Sepan que en la oración Dios nos habla. Y la oración es tener esta charla con el Señor, ¿no? Sentarme y charlar. En la oración yo conozco y puedo ser guiado por el Señor, porque el Señor me va a decir, ora de esta forma, bendecirlo de esta forma, ¿no? Y en la oración es como que nos ponemos de acuerdo y decimos, Señor, restauranos. Porque si tenemos pecado entre nosotros y nos confesamos, el confesar no es para ir y contarles a otros, es para restaurar a mi hermano, ¿no? Si él me confesó algo, yo tengo que saber que lo guardo, pero porque quiero restaurar a mi hermano. Y oramos juntos, y nos ayudamos juntos. Y terminamos con el 5:19 al 20. Nos falta el capítulo 1, les aviso, ¿eh? Hermanos, si alguien un día se aparta del Señor y ustedes lo ayudan a recapacitar, habrán librado de la muerte a un alma errante.
y habrán conseguido el perdón de sus pecados. Bien. Es raro. Me gusta porque dice mis amados hermanos. Esto es, mis hermanos, ¿a quién identificamos, no? ¿A quién identificamos? Saben que nuestros hermanos, ¿sí? A todos los tenemos que tener en cuenta. Porque acá me gusta esto. El que ama a su prójimo, siempre va a cuidar de su prójimo. Siempre va a estar atento, ¿sí? Y nuestro trabajo es restaurarnos, no acusarnos. Entonces, el que ama al otro va a restaurar. Vengan los jueves. Estamos hablando de restauración. Entonces, acá me gusta, sepan que cuando nosotros hacemos volver, no dice que vayas y lo señales por lo que hizo. ¡Qué pecador! ¿No? Dice, si lo haces volver. Pueden estar seguros de quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte. Salvará. Y su alma. Tenemos que ir a rescatar a nuestros hermanos que están quebrados y perdidos por ahí. Necesitamos una vida de oración y clamor y buscar a nuestros hermanos. Porque ¿saben qué? Nosotros los estamos salvando de la muerte. Y muchas veces yo he pensado esto, ¿no? Que parece que no quieren cambiar, pero ¿saben qué? La oración del justo va a convencerlo, porque no son nuestras palabras. No es lo que nosotros podemos hacer. El Espíritu Santo puede obrar. Y nosotros nos podemos levantar a defender a nuestros hermanos. Y nosotros nos podemos rodear con oración. Y siempre estar en esto. Porque si nosotros lo salvamos, Él también nos puede salvar a nosotros también. Porque no es solamente ir y cosas. Piensen que si yo también caigo, mi hermano me puede levantar. Y así pacientemente no perdemos la esperanza. Bien, todos estos, desde el 2 al 5, Santiago le va a dar lo que es un verdadero cristiano. Tenés que amar al Señor. Tu vida se asienta en amar a Dios y amar a tu prójimo. Es lo que vos tenés que tener marcado en tu corazón. Y el capítulo 1 va a ser la base. Y les quiero decir, la base de todo esto, porque es como un resumen. Dice, amados hermanos, estoy en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Un tiempo para alegrarse mucho. Sabiduría. Considérenlo prueba. ¿Saben qué? Nosotros ponemos nuestros pies en amar a Dios y a nuestro prójimo, porque esto va a pasar. Vienen las pruebas, vos te vas a poder alegrar. No vas a estar ahí tirado. Dice, considérenlo. No mires a la prueba como algo malo que te va a tirar, sino alegrate, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, esta fe genuina, ¿sí? La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. No, como decía el 4, permanezcan, tengan paciencia, ¿no? Se va a poner a prueba, ¿pero qué? ¿Qué va a crecer en mí cuando yo estoy en prueba? La constancia. Esto va a crecer, la perseverancia, en que mi fe no se va a mover. Entonces dice eso, alégrense. Así que dejen que crezcan, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos. Miren cuál es mi resultado. Perfectos, íntegros. Y completo, y no les faltará nada. Es la pieza. Esa pieza que va a encajar y va a estar completo. Si necesitan sabiduría,
eso el que ama a Dios busca la sabiduría. Pídansela a nuestro generoso Dios. Dios es generoso. Entonces, ¿por qué? Yo digo, yo, burra, terca, en vez de buscar sabiduría, intento hacerlo con mi sabiduría. Vos necesitas sabiduría. La sabiduría, como dice Omar, ¿qué es? La capacidad de aplicar lo aprendido. La capacidad de aplicar lo aprendido. Ser sabio no es ser inteligente. La sabiduría no es la capacidad de poder aplicar todo lo que aprendemos. Entonces dice, Dios es generoso y les dará, no nos reprenderá por pedirla. ¡Ay, otra vez vos! No, Él es generoso. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y acá está la clave cuando decía, ustedes piden por su propia decisión y lo reciben. Bueno, acá, vos necesitas sabiduría, asegúrate a quién estás pidiendo. Y vos le estás pidiendo a Dios, no a cualquier ser humano, a Dios. Y no duden. ¿Saben que la duda es algo que no tenemos que tener? Porque la duda nos hace ir de un lado al otro. Nos hace ser inconstantes. Doble ánimo. No duden. No duden. Te vas a ahogar, como le pasó a Pedro. Por dudar y dejar de mirar al Señor, no logró caminar todo el mar. Podría haber cruzado todo. No duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida, como ese corazón, ¿no? Como ese. Tienes la lealtad dividida. Cuando vos dudás, crees que aferrándote a las cosas, como los ricos, ¿no? Tenés una lealtad dividida. Decís, bueno, no tengo la solución del Señor, me busco la mía. Tenés una lealtad dividida. Y es tan inestable como la ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Inestable. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Miren qué duro es esto. Señor, que no duden. No deberías esperar nada del Señor. Si vos dudás, no deberías esperar nada. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes, que son pobres, pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. ¡Humíllense!, les decía a los ricos. Se marchitarán como una pequeña flor del campo, como la neblina también. Como una flor del campo. Duras poco. Si sale el sol, te quema. Pierden su fuerza, caen y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Ustedes fíjense que no podemos esconder esos malos deseos porque en algún momento se ve y sale a la luz. Es lindo sacarlo antes. Es lindo que no lo dejen crecer porque va a dar a luz las malas intenciones. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que Dios
de Dios que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Saben que la luz, y me hizo acordar el fuego no tiene sombra. La luz no tiene sombra. La luz quita la sombra, hace desaparecer la sombra. Entonces Dios quita la sombra, porque en Él no hay variación de sombra. Dios es luz completamente, yo soy la luz del mundo. Dice, el que anda en mí no estará en tinieblas, no andará en tinieblas. Él nunca cambia. El 18. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Eso somos nosotros. Valiosa posesión. Es mi salmo que también. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Las lenguas. ¿Qué tenemos que usar más? Los oídos, no la lengua. Tenemos dos. Mira, el Señor es tan bueno que nos dio dos oídos, entonces. Y una boca. Y una sola boca. Escuchado veces. Bien. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Si vos pones en práctica la palabra de Dios, te es más fácil. Porque es como en la teoría, vos sabes un montón, pero si no lo pones en práctica no sabes hacer. Entonces ponela más en práctica. Deja de tenerla en la mente, como yo me la sé. No, cuando vos la pones en práctica, es como, voy, practico y aprendo más. Bien. Bueno, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra pero no obedecen, serían como ver sus caras en el espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eras. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y pone en práctica y no olvides lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Porque la verdadera religión pura y verdadera a los ojos de Dios consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas y sus aflicciones, y no dejen que el mundo los corrompa. ¿Sí bien? Hay algo que él menciona y es la ley perfecta. ¿Saben quién es esta ley perfecta? Jesús. Jesús es la ley perfecta. En el hebreo es la Torá de libertad, porque también dice ahí la ley de libertad, ¿no? ¿Saben que Cristo nos dio libertad y somos hijos de Él? Y con esa libertad nosotros podemos hacer todo esto. Porque Él nos libra de nuestra propia concupiscencia, Él nos libra de la lengua soltarla para amar, Él nos libra. Gracias a esto que Jesucristo es nuestra Torá de libertad, nosotros como cristianos podemos vivir con la sabiduría de Dios, ¿no? Podemos tener la plena confianza en Él, porque Dios es generoso y llegamos a hacer, gracias a esta Torá, lo que Él quiere, perfectos. Porque lo que más quería acá es que seamos hombres perfectos. Y necesitamos esto.